Bueno, Andrés es economista de la Universidad de Buenos Aires, es contador público, es titular de microeconomía en UBA y de economía también, es titular de la carrera de economía en la Universidad de Belgrano y es especialista en energía. Especialista en el sector público también. ¿Algo más? Algo así. Algo así. Y bueno, y hoy vamos a tratar varios temas. Yo me anoté, no sé si te parece hablar del tema de las tarifas, cuánto impacta en la inflación, cómo eso perjudica el crecimiento del país. Después podríamos hablar también del concepto de populismo económico y populismo energético en particular. Bueno, ¿cómo no? Todo eso. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad que me haya invitado, a sus autoridades, al señor rector, al señor decano de la facultad, a los profesores y alumnos graduados y el colegio que organizan estas jornadas, y muy especialmente a la profesora Jacqueline Rokovich, que ha tenido la deferencia de citarme, invitarme y de alguna manera, bueno, generarme este desafío que es, de actualidad. Y escuchando el final de la charla anterior, aprovecho. Sí, pueden comprarse un Toyota, funciona. Tengo uno y me estoy por comprar otro, andan muy bien. Bueno. Así que no estaba dentro de lo planeado, pero bueno, anímense. Bien, bueno, ahora yendo a lo nuestro. Yo pensé la exposición un poco en el eje de las tarifas, que ha sido el tema de todo este último tiempo, días, semanas. Hemos estado atormentados, diría yo, en los medios, en los canales, prendés, encendés un noticiero a las 6 de la mañana y ya están hablando de las tarifas, lo que va a pasar, que si se veta, no se veta, que si la ley, que si los senadores, que dicen, que no dicen, que... Y bueno, y se vetó la ley. Llegamos con esta charla, en realidad no la habíamos pensado con Jacqueline así. No. Esto creo que lo habíamos pensado ya hace unos cuantos meses y así todo tenía interés. Dijimos, bueno, vamos a ir para adelante con esto. Entonces, en el interín, yo en realidad más que traer una presentación, por ahí quería hacer con ustedes un breve raconto o incluso después explicar por qué estamos donde estamos y por ahí discutir o conversar sobre algunos escenarios que se nos abren para adelante en materia de tarifas, de subsidios, de la energía, de la macroeconomía, de las elecciones del año que viene, también, porque esto es un tema que creemos que va a impactar de alguna manera. Del sector externo. Del sector externo, la balanza comercial energética, sin dudas. Del acuerdo con el Fondo Monetario, que se viene, si se podía evitar o no. Bueno, resumidas cuentas, las tarifas, esta problemática arranca con la salida de la convertibilidad. Muchos de los que están acá no habrían nacido, pero hubo alguna vez en la Argentina un régimen de convertibilidad que rigió entre el año 91 y el 2001. 10 años maravillosos. Si usted lo dice. Que, bueno, tuvieron algunas virtudes y otros defectos, pero en materia de servicios públicos, la Argentina salió, a través de las privatizaciones de los servicios públicos, de un estancamiento, una decadencia en la que se encontraban, y consiguió tener servicios públicos de calidad con empresas que fueron privatizadas, empresas estatales que pasaron al gerenciamiento privado. Si yo les menciono los nombres de Denor, Edesur, Metrogas, AISA, en fin, les van a resultar conocidos. Y eso tuvo para el país una serie de consecuencias que fueron, bueno, por una parte la mejora en la calidad de los servicios. Uno de los argumentos del aquel entonces presidente Carlos Menem era: la luz se corta en el verano, el gas se te corta en el invierno, la solución es privatizar las empresas para que esto no ocurriese más. Y efectivamente esto dejó de ocurrir, se privatizaron todas, se privatizaron las telefónicas y demás. Y esto dejó de ocurrir. Pagamos tarifas en pesos dólares, en el 1 a 1.
En realidad las tarifas estaban en dólares, nosotros las pagábamos en pesos, pero estaban establecidas, fijadas en dólares. Entonces, cuando la convertibilidad se rompe en la crisis del 2001, 2002, una crisis que fue tal vez de las que recordamos o recordemos las más graves, con una caída del Producto Bruto en el año 2002 de prácticamente 10 puntos de PBI, 10 puntos, con caída muy fuerte en el primer trimestre de 2003, hasta que ahí se produce el rebote y la economía empieza a salir adelante. Las tarifas, que eran en dólares, con la salida de la convertibilidad y una mega devaluación en el medio, para que ustedes se den una idea de la magnitud, de 1 a 1 pasó a 1 a 3,60. $1, 3,60 pesos. Sí, es como si hoy el dólar te lo llevasen de lo que está a 25, 26 pesos a 100, ponele. ¿Está? Imagínate esa situación. Imagínate si se te hubiesen multiplicado las facturas por 4 de un día para el otro, o te dijeran, no, mire, ¿sabe qué? No me las pague más en pesos, páguemelas directamente en dólares. Imposible de llevar a cabo esto, con índices de desempleo pavorosos, con una economía que se contraía. Bueno, la decisión fue, después de un tránsito de varios presidentes, entre la caída de Fernando de la Rúa y la asunción definitiva para completar el mandato de Eduardo Duhalde, de varios presidentes, la decisión fue sancionar una ley de emergencia económica. La ley de emergencia económica se sanciona en enero del 2002. Y esa ley de emergencia económica, que va a regir para un conjunto de actividades de la economía, en el caso de los servicios públicos establece 2 parámetros. Que las tarifas de los servicios quedan especificadas y congeladas, ¿no es cierto? Entonces, 2 ejes, se especifican y se congelan, con la idea de que no se produjese un daño aún mayor en la sociedad. A partir de ese entonces, las tarifas van a sufrir o van a quedar congeladas prácticamente por un espacio de una década, hasta 15 años podríamos decir, hasta prácticamente 15 años en algunos casos. Y ustedes ahí sí los voy a traer a la actualidad, le voy a decir, bueno, miren, imagínense que durante todo este tiempo la economía argentina fue paulatinamente inflacionándose y las tarifas fueron quedando rezagadas, ¿no es cierto?, al extremo de que en el caso de algunos de los servicios públicos, por ejemplo gas, electricidad, quedaran en valores completamente irrisorios. Completamente irrisorios. Si vos tenías que pagar por bimestre algo así como 50 pesos, 40 pesos. Miren, en Caballito, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, alguien que vivía en un 2 ambientes, pagaba de luz por bimestre 45 pesos de luz por bimestre, usándola a pleno, con aire acondicionado, con split, con microondas, con todo lo que ustedes quieran. Y de gas pagaba algo así como 15 pesos, ¿no es cierto? Creo que no nos compramos ni una hamburguesa en McDonald's con las 2 facturas, ¿no? Digo, ni la cajita feliz. No. Ni el Big Mac. Ni el Big Mac, nada, no te compras nada. Bueno, esos eran los valores. Entonces la Argentina entró en una fase, o los consumidores, las familias, de que los servicios públicos no costaban nada. Esos servicios públicos, porque al mismo tiempo, otros, ejemplo, la televisión por cable, ¿sí? DirecTV, la medicina prepaga, etcétera, la telefonía celular, sí, fueron aumentando y creo que nadie se quejó, todos seguimos teniendo celulares, todos seguimos teniendo televisión por cable, etcétera, y no nos llamó la atención. De hecho, esos aumentos pasaron desapercibidos. Es más, seguimos teniendo servicios de televisión por cable malísimos, creo, sí, y caros,
y telefonía celular cara y también malísima, y nadie decía nada. Mientras que en la luz y en la electricidad nos acostumbramos a que virtualmente las empresas nos prestaran o nos suministraran ese servicio en forma casi gratuita. Era como que te lo regalaban, ¿no es cierto? ¿Y eso estará relacionado con la inflación? Bueno, ahora viene eso. En consecuencia, el gap la brecha entre los costos crecientes de la producción de esos servicios públicos para que puedan ser prestados, le hace lo que costaba generar la electricidad, transportarla, distribuirla y llevártela a la puerta de tu casa, y lo mismo para el gas, comenzaron a acrecentarse. Consecuencia de que los salarios, la mano de obra, que es uno de los ítems principales, se fue acrecentando, siguiendo de alguna manera la trazabilidad de la inflación, consecuencia de que otros costos de las compañías fijos variables fueron subiendo, etcétera, etcétera, hicieron que el costo de producir esos servicios pasara a ser significativamente mayor de lo que la empresa recaudaba de los usuarios. Por lo tanto, aquí cabían dos alternativas. Ustedes que son del mundo de ciencias económicas dirían, bueno, mira, o todas esas empresas debieron haberse quebrado, ¿no es cierto? Porque si las utilidades son negativas, las empresas se van a la quiebra, ¿no? Luego de 3 ejercicios de pérdida van a quebranto. Bueno, pero no pueden quebrar esas empresas porque son empresas que prestan un servicio público, un servicio esencial, que no se puede interrumpir. Entonces no quedó otra alternativa que fuese el Estado, el Tesoro Nacional, el que pasare a sostener esa brecha que se iba acrecentando entre lo que se recaudaba, estos 45, 15 pesos absurdos, irrisorios, y lo que costaban en verdad los servicios. Y esto lo empezó a hacer a través de subsidios. Allá por el año 2005, 2006, 2007, paulatinamente irrumpen en el presupuesto nacional los subsidios a los servicios, en especial a la energía y al transporte. Porque ustedes recordarán que los colectivos, el tren, el subte, también valían prácticamente nada, centavos. ¿Bien? Entonces, esto se fue acrecentando año tras año, hasta que, allá por el 2015, pasaron esos subsidios a la energía y al transporte a representar algo así como entre 4 y 5 puntos del PBI argentino. Pasaron a representar algo así como la 1/4 parte de la recaudación, o sea que por cada 4 pesos del gasto, que por cada 4 pesos que el Estado federal gastaba, uno de esos pesos se iba a subsidios a los servicios públicos. Y terminaron explicando allá por el 2015 la totalidad del déficit fiscal que venía ya del 2010-2011 y que paulatinamente se fue acrecentando. Si uno estudia las cuentas públicas o el presupuesto, va a encontrarse con que no hubo en la historia de las finanzas públicas modernas, contemporáneas de la Argentina, una partida presupuestaria que creciera de esa forma. A ver, si esto fuera un curso de análisis matemático, te diría el profesor, ya que estamos en una facultad, te diría, ¿te acordás que existían 2 tipos de progresiones? Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Acá me dicen que sí, ¿te acordás? Bien. Bueno, esto era una progresión geométrica. O sea que la curva crecía hacia arriba y se aceleraba de una manera tal que tornó absolutamente inviable los subsidios. Como el Estado estaba quebrado, deficitario, y nadie le prestaba dinero para financiar ese déficit, el gobierno tuvo que comenzar a financiar el gasto público, el déficit fiscal, a través de emisión monetaria. Y ahí entonces sí, ahora podemos decir que los subsidios
comenzaron a explicar la totalidad del déficit fiscal y al mismo tiempo la necesidad de financiamiento del Tesoro. Le hace pesos que el Banco Central emitía y le giraba la Tesorería General de la Nación para que pudiera atribuirlos a este gasto, a esta partida presupuestaria. En consecuencia, y ahora, digamos, voy a analizar el cambio, digamos, de paradigma que se da a fines del 2015, con el cambio de administración. Los subsidios eran, digamos, la madre de todos los problemas. Cambia el gobierno, la administración actual elige un sendero de recomposición tarifaria, para lo cual se fija una serie de nuevas tarifas, nuevos cuadros tarifarios. Y entonces se señala que lo que debe hacerse es entonces combatir el déficit, ¿cómo? A través de la quita de los subsidios. Ahí se toma una decisión, llámese de políticas públicas, que va a ser no hacer esto de golpe, o sea, no agarrar esos 15, 45 pesos y de un día para el otro decir, bueno, mira, vos pagabas 45, en realidad tendrías que pagar, no sé, 300 o 250, y si pagabas 15 tendrías que pagar, no sé, 200 pesos, sino que esto se dice o se señala, se marca en un sendero de recomposición gradual, el famoso gradualismo que después se va a poner de moda, que si el gradualismo sirve, que si el gradualismo no sirve, y por supuesto es un tema controvertido y debatible y discutible, pero se elige por el gradualismo, o sea, se dice, bueno, vamos a tratar de recomponer las tarifas en un escenario de 3, 4, 5 años. En el medio, por mala praxis, el gobierno, o diría yo, digamos, amateurismo, se tira a readecuar las tarifas sin pasar por las audiencias públicas, que son uno de los mecanismos que establece la ley para recomponer tarifas. Una audiencia pública es, por ejemplo, al momento de discutir los nuevos cuadros tarifarios, empresa y organismo regulador sentarse frente a un cierto público interesado en discutir, asociaciones de consumidores, especialistas, gobierno y demás, en el cual se van a vertir opiniones, en el cual se va a discutir si esta tarifa es la mejor o debe ser esta otra y demás, y ponerse de acuerdo y ver finalmente qué es lo que conviene hacer. Bueno, se saltea ese necesario paso, ese necesario procedimiento y la justicia le frena los aumentos, allá en el año 2016. Concretamente le frena ese primer tarifazo, en el caso del gas. La Corte Suprema termina teniendo que intervenir, la Corte Suprema, porque el tema se judicializa y a través de mecanismos, digamos, establecidos en los procedimientos del ámbito judicial, esa causa termina en la justicia, en la Corte Suprema, que finalmente zanja la cuestión diciéndole al gobierno: tenés que retrotraer la tarifa, este aumento así no va porque te salteaste la audiencia pública, porque incurriste en otros defectos, y además tenés que hacer la nueva tarifa considerando 3 elementos. El primero, hacerlo en forma gradual, que los precios de la energía pasen a ser razonables, y lo tenés que hacer, tercero, y tanto más importante, lo tenés que hacer de una manera tal que, en el caso de los hogares, los puedan solventar, ¿no es cierto? Es decir, porque ustedes recordarán que en ese primer momento la gente se horrorizó porque le pegaron una sacudida a las tarifas y aparecieron de golpe por abajo de la puerta boletas de gas de 3.000, 4.000, 6.000, 9.000 pesos. Sí, acá veo que algunos están asintiendo porque seguramente esto les ocurrió y te querías morir cuando eso te pasó, porque imagínate cómo ibas a hacer para pagar si de golpe no pagabas nada y pasaste a pagar. Bueno, yo no les quiero ni explicar lo que eso le ocurrió, o lo que le ocurrió a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Fue brutal. Conozco ejemplos de pymes del conurbano bonaerense, pequeñas fábricas metalúrgicas, fábricas de vidrio, de lo que fuere, talleres, etcétera, que de golpe una factura que podría ser del orden de
50.000 pesos para una empresa pasó a ser de 400, de 500.000. Imagínense ustedes lo que eso te puede hacer en las cuentas, en el presupuesto de la compañía, en la rentabilidad. Bueno, en síntesis la Corte le dice retrotrae todo, y esto fue como borrón, cuenta nueva y volver a empezar. En el medio, la inflación seguía a puro galope. Acá voy a mechar el tema inflacionario. Nota aparte, punto aparte. Asume el nuevo gobierno y lo primero que dice es vamos a bajar la inflación. Cristina, Kicillof, Vanoli nos dejaron una inflación en el 2015 del orden del 25%, ¿sí? Aproximadamente, punto más, punto menos. Real, inflación, no la del INDEC, digo la inflación real, la del bolsillo. Viene el ministro de Economía, Prat Gai, y dice, bueno, vamos a hacer un sendero drástico de reducción de la inflación. Dice, bueno, a ver, démonos el hándicap de que en el 2016 la inflación sea otro 25. Digamos que en el 2017 sea alrededor del 15. Y ya para 2016, 2017 y 2018, supongamos del 12, o el 10, o el 12, algo así. Bueno, ¿qué pasó? Cuando dijo para el 2016 el 25 fue del 40. Cuando dijo para el 2017 el 15 fue del 25. Y cuando dijo para el 2018 el 12, y estamos en el 18, ya nos morfamos el 12 en los primeros 4 meses. Pero ahí quería hacer una salvedad. Teníamos inflación del 25%, porque dentro de la ponderación para medir la inflación, los servicios son importantes. Por eso ellos también se fijaba el servicio público, no solamente para no aumentarlo, sino también para ser un ancla ante la inflación. Las tarifas, efectivamente, las tarifas históricamente, el Ministerio de Hacienda las usó como ancla antiinflacionaria. Y así no fue. Y así nos fue. Así destruimos a las empresas prestadoras de servicios públicos estatales, allá por la década del 80, como ancla inflacionaria. ¿Por qué? Porque si vos las tarifas las retrasás deliberadamente. A ver, una empresa de servicios públicos es una empresa. ¿Está bien? Es una empresa. Y tiene que funcionar con una lógica empresarial. Punto. Acá, en la China, en Canadá o en Francia. Independientemente de que el gerenciamiento de esa empresa esté a cargo del Estado o a cargo del privado. ¿No es cierto? Pues yo les aseguro que en el mundo hay empresas de servicios públicos en manos del Estado que funcionan formidablemente bien, excelentes, producen utilidades, ganancias, esas ganancias si son del Estado van al fisco, pero las empresas prestan buenos servicios, cobran tarifas adecuadas y producen rentabilidad. Si vos lo usás como ancla inflacionaria vas a tener un problemón, porque vas a tener atraso tarifario, caída en la prestación, en la calidad de la prestación del servicio público, y en algún momento vas a colapsar al servicio público y te vas a quedar sin nada, sin ancla inflacionaria y sin servicio público. Y eso es lo que pasó acá, me parece. Y eso es lo que nos pasó, y ese fue el argumento en tal caso para allí por los 90 haber privatizado. Entonces, entendido esto, la tarifa, siempre que la querramos usar como ancla inflacionaria, sabemos que va a terminar la historia mal. Al igual que en general las otras anclas inflacionarias. Ejemplo, el dólar. Vos querés usar el dólar como ancla inflacionaria y mirá cómo te va. Porque en algún momento el mercado o devalúas vos o el mercado te devalúa. Porque a partir del momento que el mercado no te cree que tu moneda vale lo que vos decís que vale, te devalúa. Y esto es lo que nos acaba de ocurrir. Una vez más. Entonces después, si queremos, podemos charlar 2 minutos sobre las anclas antiinflacionarias, pero yo en eso tengo una posición bastante, digamos, ortodoxa, si se quiere. ¿Sos monetarista? No sé si soy monetarista.
Me voy más por el camino del desarrollismo, tal vez, más que... No me gusta mucho la cosa ni monetarista ni la cosa keynesiana, voy por ahí por otro lado, pero bueno, podemos eso conversarlo. Entonces decíamos, volviendo a la inflación, en el medio dijimos, ¿qué te pasó en el 16? ¿Qué te pasó en el 17? ¿Qué te pasó en el 18? Bueno, entonces te viste ahora nuevamente en la necesidad de volver a intentar recomponer la cuestión tarifaria y no llegás, no lo alcanzás, venís como corriendo siempre de atrás. Y finalmente te encontrás con una situación donde cometés un error que yo diría puede ser la madre de todos los problemas, a mi entender, que es, ustedes saben que la tarifa o la boleta del servicio público que te llega por debajo de la puerta se compone de 3 elementos. Hay un costo, que es la generación, la producción, o sea, por ejemplo, de la electricidad, del gas, el agua, lo que fuere. Hay otro costo, que es la transportación, el transporte y la distribución de ese bien. Y después hay un tercer componente que es toda la cuestión tributaria, impuestos, tasas, etcétera, que aparecen en la boleta. Si ustedes agarran una boleta de luz, de gas o lo que fuere, aquí, por ejemplo, en el municipio, van a encontrarse que hay un costo de producción, una tarifa, que es la que se le dio a Denore del Sur, para el caso, por el transporte y la distribución. En el caso del transporte sería Transener, la transportista, y después tenés toda la cuestión impositiva. Como esto es un mecanismo en cascada, ¿no es cierto? Todo lo que entra por el costo del abastecimiento, cuando este costo de abastecimiento se incrementa, automáticamente te incrementa todo lo que viene aguas abajo, ¿no es cierto? En el caso del gas, por ejemplo, nosotros decimos que, y así se lo denomina, está el precio, el PIST, precio de ingreso al sistema de transporte. Es lo que nosotros decimos en la jerga, ¿a cuánto entra el gas en la punta del caño en el yacimiento? Por ejemplo, Loma de la Lata, Neuquén, yacimiento gasífero. Entonces, dependiendo del precio al que vos fijes ese metro cúbico que ingresa en la punta del caño, ese valor te condiciona a cuánto te lo entrega Metrogas en el medidor en tu casa. Bueno, ahí el gobierno, por eso digo, a mi juicio comete un error del cual ahora se ve imposibilitado de salir. Fija un sendero en dólares creciente desde que asume fines de 2015 hasta 2019-2020 en dólares. Hay una unidad de medida que se conoce como millón de BTU para el gas. No importa, es una unidad de medida, no importa bien explicar su cuestión técnica, pero lo que sí podemos decir es que se fija ese precio en un sendero creciente en dólares con la idea de que allá por el 2019, el año que viene, termine cerca de los $7 el millón de BTU. En el medio se te produce un derrumbe del precio, en el transcurso de estos años, un derrumbe del precio del crudo a nivel internacional, y si baja el precio del petróleo, baja también el precio del gas, porque los yacimientos son mixtos, tenés petróleo, tenés gas, por lo general tenés ambas a la vez, y si no van de la mano de todas formas. Entonces, en ese escenario donde los precios del barril caen ostensiblemente, incluso por debajo de los $50 el barril de crudo, el gas también cae. Y nosotros, que nos habíamos transformado en importadores netos de gas, y llegamos a pagar, para que ustedes tengan una idea, la dimensión de lo que llegamos a pagar, el dólar, el millón de BTU en dólares de buques tanqueros que venían y arribaban en Bahía Blanca y en Escobar y regasificaban ese gas y lo metían en la red y llegaba a tu casa. Llegamos a pagar $18 en tiempos de Kichilov, porque el precio del mercado de ese producto estaba altísimo. Bueno, después se derrumbó
Y el gobierno actual lo llegó a poder importar en algo así como $4 y algo. O sea, una diferencia abismal. A la vez que te caía el precio de las importaciones, vos subías el precio en el mercado local. Entonces hoy te quedaste prácticamente en el doble. Le estás reconociendo a los productores locales el doble de lo que el gas vale en el mundo. Con el argumento, porque esto tenía que tener alguna explicación, de que hace falta un precio del gas en dólares caro para el productor que le permita, por ejemplo, a YPF desarrollar el shale gas en Vaca Muerta. Todos habrán escuchado hablar del yacimiento de no convencionales de Vaca Muerta. Hay mucho de mito y hasta ahora poco de realidad. Bien, entonces te quedaste completamente descalzado. Ahora la pregunta que yo les digo es esta. Si el precio del gas en dólares nominalmente sube y al mismo tiempo el dólar sube, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con la factura del gas? Sube. Y sube por una especie de doble overshooting, que es, se te suman los dos efectos, se te duplican los efectos. ¿Me siguen? Bien, prepárense para cuando te llegue la factura de gas, después de que pase el invierno, rueguen de que el invierno no sea crudo, porque allá por septiembre, agosto, septiembre, octubre, porque esto es bimestral, y te llegue la factura del gas, te vas a llevar un susto descomunal. Que te lleves un susto sería lo de menos. El problema más grave va a ser si no lo vas a poder, si no lo podés pagar o si la familia no lo puede pagar. Porque ¿qué va a ocurrir? Te van a cortar el servicio. Si te cortan el servicio, porque así lo establece la ley, tenés dos alternativas. La deuda la vas a tener de todas formas, pero tenés la alternativa de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? No me traigas más gas, porque de ahora en más, no sé, voy a calefaccionarme con estufas a cuarzo, voy a dejar el calefón y me voy a comprar un termotanque eléctrico, o qué sé yo qué cosa quiera inventar. Y finalmente sustituyo, por ejemplo, gas por electricidad. Sería una alternativa, ¿no? Pero esto no es posible. Primero, porque no es tan fácil hacer esa reconversión. Segundo, porque es antieconómica, porque así todo el gas sigue siendo por unidad calórica más barato que la electricidad. Y vas a tener la imposibilidad de consumirlo, o vas a tener que, digamos, arreglártelas de otra forma, lo cual va a ser dramático. Si después querés que te lo reconecten, tenés que además pagar un cargo de reconexión. Sí, no es que me cortame el gas, después venite en un mes y hacemos una vaquita en el barrio, garpo la factura y después me reconectás. No, además te cobro la reconexión. Entonces ahora, ya que estas facturas están viniendo desdobladas, porque ustedes vieron que lo que era bimestral después se mensualizó, pero si en el medio de que se mensualiza, como la medición es bimestral, en el medio te cae un aumento por una variación, que es lo que está ocurriendo, después la factura se te vuelve a acrecentar. Y todo lo que entra por un mecanismo que se conoce como pass-through, que es todo lo que entra por la punta del caño, o la punta del cable, o la punta de lo que sea, automáticamente se mete en la boleta. Ese es el mecanismo de pass-through, así se le conoce, así funcionó siempre. Entonces, todo lo paga finalmente el usuario, todo lo vamos a terminar pagando nosotros. No hay escape, no hay escapatoria. La única alternativa que nosotros vemos es que entonces se replantee el precio del gas en boca de pozo, el famoso precio del gas en boca de pozo, se ponga un sendero de precios más razonable con la coyuntura económico-social que vive la Argentina, y de esa manera se alivie la mochila de la factura por el lado del costo del abastecimiento. Y lo otro que también se propone es que se limpien todos esos impuestos. En algún caso, si esto me escuchan los intendentes, se van a enojar con lo que digo, pero que saquen todas esas tasas que aparecen en esa factura, ¿no es cierto?, para entonces aliviarte, digamos, finalmente el total a pagar del servicio.
Porque en verdad les digo que lo que es la tarifa pura, transporte y distribución, en este momento estamos pagando los usuarios el 75% de ese costo, 75%. O sea que todavía resta recomponer un 25% más, que se espera hacerlo entre noviembre de este año, abril, mayo del que viene y algo así como en el segundo semestre un último y final aumento y recomposición de cuadros tarifarios que, les repito, están aprobados, están vigentes y se están aplicando. El presidente, al vetar la ley, y ahora después me voy a referir a este asunto, el presidente, al vetar la ley en el día de hoy, digamos, la marcha atrás del tarifazo, la ley contra el tarifazo que votó el Parlamento, el presidente lo único que hizo fue, en realidad, dejar vigentes los cuadros tarifarios actuales, que son los que se están aplicando. Igual les digo que esa ley, así como venía, era diríamos, de cumplimiento imposible. ¿Está bien? Esa ley, así como fue aprobada por el Parlamento, no tenía chances de aplicabilidad. Aunque el gobierno no la vete, esa ley adolece, digamos, de un defecto de forma elemental, que es, no dice de dónde van a salir los fondos para que la ley se aplique. En consecuencia no se puede aplicar. Y yo no soy abogado, pero digo, es de sentido común que las tarifas, si vos las retrotraés al pasado, la brecha nuevamente tiene que ser vuelta a cubrir con una masa creciente de subsidios. Subsidios que no van a salir de otro lado que no sea del presupuesto público de una economía, de un fisco quebrado, que no va a tener otra alternativa que ser asistido nuevamente a través del Banco Central vía emisión de pesos. Y esos pesos... Es inflación. Es inflación. Entonces pareciéramos estar en un laberinto para el cual no hay escape. Entonces, ¿cómo salís de un laberinto? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Por arriba. ¿O no? ¿Sí o no? No digas eso. No, por favor no me digas esa palabra. Salís por arriba. Ahora, para salir por arriba, tenés que ponerte a pensar y tenés que inventar algo. Este cóctel de déficit fiscal, subsidios, tarifas, inflación, al que le agregamos el déficit comercial que charlábamos antes. Falta de inversión. Falta de inversiones. 30.000 millones de dólares se necesitan en electricidad, por ejemplo. Por ejemplo, en el transcurso de 3, 4 años, 5 si ustedes quieren. Es decir, son todas malas noticias. Bueno, yo no les vengo a amargar la jornada. Y espero que no lo tomen así, pero digo... Ya dijiste que hay que pasar el invierno. No, eso no lo dije yo. Eso lo dijo alguna vez el ingeniero Alzogaray. Y en realidad se estaba refiriendo más a otra cosa que a pasar el invierno en sí mismo. A un ajuste. Bueno, ahora viene el Fondo Monetario. Nosotros no supimos, o el gobierno no supo, o la Argentina no supo, no encontró, la dirigencia, la forma de resolver todas esas inconsistencias macroeconómicas. No lo pudo hacer. Estos 2 años y medio de gradualismo, llamado gradualismo, fueron una especie de continuación de lo que se venía haciendo. Digo, nota de color. Kicillof y Vanoli, 2014-2015, 2 años, punta a punta. ¿Saben en cuánto aumentaron la base monetaria? La maquinita del Banco Central, pesos emitidos. 67%. 67%. Macri y Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. 2016-2017, punta a punta. ¿Saben en cuánto aumentaron la base monetaria? 63%. Entonces no hace falta que yo les diga que lo que se hizo fue más o menos lo mismo. Entonces,
yo no soy monetarista, Jacqueline, pero digo, acá, dos gobiernos de ideologías completamente diferentes, con funcionarios del área económica de pensamientos diametralmente opuestos, hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿Sí? ¿Las consecuencias cuáles fueron? Las mismas, inflación. Las mismas. Entonces, no debemos sorprendernos con que la inflación es un fenómeno monetario. Tal vez, para matizar, podríamos decir, es un fenómeno no exclusivamente monetario, pero es un fenómeno monetario. Vos emitís moneda y esa moneda no tiene respaldo porque tu economía no crece, tu PBI no expande y los agentes económicos, lo que se conoce como la demanda de dinero, no acompaña, y todos esos pesos de más que metas en poder del público se te van a ir a inflación, inevitablemente. Bueno, lo que se hizo con las LEVAX es un horror, porque todos esos pesos que iban de más a la calle se buscó a través de una política que se conoce como de esterilización, que es sacarlos de vuelta a la calle, entregando un bono a cambio, que se conoce como LEVAX, una letra, pero en lugar de ser una letra del Tesoro es una letra del Banco Central, de ahí cambia su denominación, pero sigue siendo un bono que paga un interés, y en este momento paga un interés brutal. En la última renovación de LEVAX, el gobierno tuvo que jugársela a todo o nada y ofrecer una tasa de arriba del 40%. 40%. Esto implica que vamos a tener más inflación y menor crecimiento o más caída del nivel de actividad. O sea, nuevamente, es como, decía algún economista amigo, decirle a un piromaníaco que vaya y te apague el fuego. ¿Sí? Este economista o estos economistas son amigos, los podemos ver seguido en programas de televisión, y usan esta frase que comparto. En consecuencia, la Argentina debiera salirse ya de las metas inflacionarias. Les conté esta historia de las que puso por acá y no se cumplió ninguna. Como si esto fuera poco, nota de color también, relaciona a la conferencia de prensa que dieron el famoso 28D, ¿se acuerdan? El 28D, fatídico 28D. Esa foto espantosa en la que se sienta el jefe de gabinete de ministros con el ministro de Economía y el presidente del Banco Central y algún otro funcionario más, y dicen que vamos a corregir la meta inflacionaria 2018, en lugar del 12 al 15. ¿Saben lo que ocurrió inmediatamente? Las expectativas de los agentes económicos dijeron, estos tipos se plantean metas que después no cumplen, ergo no son creíbles, ergo nosotros nos generamos nuestras propias expectativas y calculamos que la inflación va a estar entre un 25 y un 30. Bueno, algún otro presidente de un banco central en esta situación hubiera presentado inmediatamente renuncia y se hubiese ido. Dijeron, no te puedes ir, quédate. Bueno, después finalmente todo esto se dio marcha atrás y entonces ahora caímos en la necesidad de acudir al Fondo Monetario, situación que debimos haber evitado. Si se hubieran hecho las cosas bien, no se hicieron. Se podría haber evitado, porque la pregunta es, ¿era inevitable caer en el FMI? Sí, claro, era inevitable. Tendrías que haber hecho las cosas bien. Para eso tendrías que haber corregido las inconsistencias macroeconómicas desde el vamos. Y las inconsistencias macroeconómicas no se corrigen de otra manera que no sea a través, lamentablemente, de lo que se conocen como políticas de shock. No hay gradualismo. La sociedad argentina no entiende de gradualismos. Si yo te pregunto, decime qué es el gradualismo. Levante la mano el que entiende lo que es el gradualismo. Levante la mano. Nadie levanta la mano. Fíjate, ¿cuántos tenemos acá en el aula? ¿En el auditorio? 200 personas.
Nadie levanta la mano, nadie entendió lo que es el gradualismo. Entonces el gradualismo no funciona. Los únicos planes exitosos alguna vez, de los pocos que tuvo la Argentina, alguna vez, repito, muy pocos, no fueron gradualismo. No hubo uno solo que haya salido bien. Jacqueline es profesora de macroeconomía, no me va a dejar mentir. No hubo uno solo. Ahora, ojo, a no creerse que cualquier política de shock va a dar resultados exitosos. Convengamos que hay una tasa de sacrificio que no queremos pagar. Nadie quiere pagar costos políticos. Nadie quiere ajustarse. Ningún dirigente político está dispuesto a pagar ningún costo político. Ni oficialistas ni opositores. Y nadie se quiere ajustar en su casa. Nadie quiere renunciar a nada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el interín entre que se hacía reelegir, en el fines del 2011, habilitó una línea, un 0800, para que la gente llame y renuncie voluntariamente a los subsidios a los servicios públicos. Un 0800. Además era gratuito, estaba bueno. ¿Cuántos llamaron? De los millones de hogares, debemos tener en la Argentina 11 millones o algo por el estilo, más de 10 millones de hogares. ¿Cuántos llamaron y renunciaron a los servicios públicos? 6.000. 6.000 personas llamaron. La presidenta se sorprendió cuando le preguntó al ministro debido, le dijo: ¿cómo llamaron nada más que 6.000? ¿Dónde está la solidaridad del pueblo argentino? Y alguien le dijo por lo bajo, al oído: señora presidenta, no renunciaron ni siquiera los funcionarios políticos que usted designó en el gobierno. Te iba a preguntar, ¿ella renunció? Desconozco. Pero olvidémonos de si ella renunció o no renunció. En realidad no renunciaron ni siquiera los funcionarios del orden de 15.000, 20.000 que se designan políticamente por decreto cada presidente que asume. Ni ellos renunciaron. Algunos habrán cursado microeconomía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Algún profesor les habrá hablado del homus economicus? ¿Sí o no? Sí, ahí en algún tratado de micro, sí. Homus economicus. ¿Quién era el homus economicus? Era el consumidor egoísta que piensa solamente en él y en maximizar su función de utilidad. Para él no existe en su función de la utilidad una variable que entre en esa maxú que se conozca como solidaridad. No existe. Todos queremos hacer lo que más nos conviene. Y yo no lo veo mal. Y yo no lo veo mal. Ahora, pretender que la gente renuncie a un subsidio que no pidió, fíjate, te pedían que renuncies a algo que no pediste, que vino Papá Noel Estado y te regaló, el señor Papá Noel Estado, y te lo regaló, y te decían después renuncia. ¿Y por qué yo voy a renunciar a algo que no pedí? Si vos me lo regalaste, regalale algo a un nene y después decir un juguete y después decirle que se lo querés sacar. ¿Qué te va a decir? Se va a poner a llorar. No quiere que le saques el juguete. Nadie quiere que le saque el subsidio. Nadie. Claro, si la elección es dame el subsidio de nuevo, que levante la mano el que no quiere que le den el subsidio de nuevo. Nadie levanta la mano. ¿Vos, Jacqueline, tampoco? Sí, no. No, bueno. Entonces, fíjate cómo son las cosas. ¿Quién va a venir a poner orden acá, finalmente? No lo pudimos hacer nosotros, entonces viene, o van a venir, unos señores de Washington, burócratas, tecnócratas, que conocen poco de la realidad argentina. Yo tuve, no sé si la satisfacción o insatisfacción alguna vez de tratar con algunos de ellos en el Ministerio de Economía, tiempo atrás. Les puedo asegurar que no tienen la menor idea de lo que es la Argentina ni de lo que ocurre aquí, y van a venir únicamente a decirte lo que tenés que hacer. Y lo que tenés que hacer son 3, 4 recetas básicas
como decía alguna vez un profesor que tuvimos con Jacqueline de macroeconomía, un titular, que creo que fue profe de esta facultad, decía, para lactantes de 1 a 2 años de edad. Te van a decir que tenés que bajar el déficit, te van a decir que tenés que dejar de emitir, te van a decir que tenés que corregir la balanza comercial, te van a tener que decir que la tenés que cortar con los subsidios a los servicios públicos y te van a decir algunas otras cosas más, que son todas elementales, que son todas las que hemos conversado. Y la pregunta, o lo que no te van a decir nunca es, ¿cómo lo haces? Y nadie sabe cómo hacerlo, porque nadie tiene esa receta. Son todas inconsistencias, ¿viste? Esto es como cuando tenés una frazada corta. ¿Sí o no? Te da frío en la cabeza, te da para arriba, te da frío en los pies, entonces de golpe la bajás, te das vuelta. ¿Qué tenés que hacer entonces? Cambiar la frazada. Bueno, acá nadie se dio cuenta que hay que cambiar la frazada. El economista Juan Carlos de Pablo, que respeto mucho, dijo algo elemental. Mirá, si la política económica fracasa, si te va mal, si a un presidente le va mal en la economía, ¿qué hace? Cambia el equipo económico y diseña un nuevo plan económico. Y yo no vi que ocurriera ninguna de las dos cosas. Bueno, otro funcionario, Carlos Melconian, esto es público, por eso lo transcribo acá, porque lo dijo públicamente, dijo una palabra, yo voy a abreviarme, pero dijo algo así, te la pasaste, puntos suspensivos, durante 2 años y medio, hablando de las buenas ondas. ¿Cómo? Y de los globos. Te la pasaste 2 años y medio, puntos suspensivos, hablando de las buenas ondas y de los globos. Ahora se te vino la noche, que fue funcionario de este gobierno, a los que lo echaron por pensar distinto. Ahora se te vino la noche, ahora vas a cosechar, de cara a la reelección, más inflación, menos actividad económica. Bueno, esta es la verdad, digamos, de los hechos. Yo no tengo la solución, les aclaro, si no, no estaríamos acá. No estaríamos acá. O sí, es un gusto estar acá, desde luego. Sí, estaríamos acá. Estaríamos en el ministerio. Estaríamos en el ministerio con todos ustedes. Levanten la mano quien quiere que le consigamos un puesto en la administración pública. Ahí está, ¿viste? Ahora sí, anímense, dale. Eso está bueno. Bueno, la administración pública es la única que crea empleo, porque el sector privado no crea empleo. Bueno, pero eso también es causa del déficit, de inflación, la creación ficticia de empleo. Hechos concretos. Sí. Querías reducir el déficit fiscal. Asumiste la administración con 16 ministerios. Creaste 24. ¿Me entendés? ¿Cursan los sábados ustedes acá? Sí. Bueno, ponele que el sábado tenés un examen muy importante, te jugás todo. Y es temprano, no sé, a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no, a las 9? Creo que a las 8 empieza. Ponele que es a las 8 y te jugás todo. Te vas a bailar el viernes a la noche y te venís directo del boliche para acá. Caminando en zigzag. A ver, que levanten la mano. No, ahí no, ya no me animo a pedir que levanten la mano. ¿Cómo te va a ir? Bien, puntos suspensivos. O bien para él. Bueno, yo llego hasta acá. Yo adhiero a la teoría de Kegel, populismo económico. Populismo económico. Bueno, somos populistas. Sí, pero todos, ¿eh? Lo llevamos en el ADN. La Argentina en los últimos 70 años, ¿saben cuántos años de los últimos 70 fue superavitaria fiscalmente hablando? El Estado Nacional. 10 años fuimos superavitarios, 60 fuimos deficitarios. Bueno, es parte, digamos, de la argentinidad. Bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, si quieren ir haciéndolas. No sé si tenemos micrófono, chicos. ¿Algún micrófono? Sí, tenemos un micrófono para hacer.
A ver si ustedes quieren hacerlo. Igualmente acá, mientras van pensando, hacemos una pregunta para Daniel. Acá, Daniel, me están preguntando con respecto al famoso tema capital-provincia de Buenos Aires, con el interior del país, respecto al sistema unitario de tarifas, porque nosotros estamos subsidiando a las provincias. Es importante que también se lo aclares a los chicos para que sepan de qué se trata. No, al revés. Las provincias nos están subsidiando a nosotros. Sí, el área AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, segundo o tercer cordón, partido del cordón del conurbano bonaerense, donde vive algo así como el 40% de la población, 40% de los argentinos, 4 de cada 10 vivimos en el AMBA. Fuimos beneficiarios de toda esta masa descomunal de subsidios, principalmente, repito, este 40%, a la energía y al transporte. Porque yo les recuerdo que en el interior las facturas de luz y gas eran mucho más caras, los colectivos eran mucho más caros y costosos, el agua era muchísimo más cara. Entonces lo que tuvimos o gozamos los habitantes, digamos, repito, el área metropolitana de Buenos Aires, fue de una suerte de gran tarifa social, así se la conoció. En la literatura económica se la conoce como una gran tarifa social. Bueno, cada vez que viajás al interior, a mí me toca hacerlo precisamente en muchos casos para disertar cuestiones de este tipo, todos los del interior te lo recuerdan con cara de pocos amigos, y ven fantástico la idea de que te quiten todos los subsidios. Y bueno, vos decías respecto del federalismo, sí, bueno, lamentablemente nos conducimos o tenemos, digamos, un esquema federal para algunas cosas y unitario para otras. Entonces, lamentablemente, los servicios públicos no fueron la excepción, las decisiones se tomaron todas en Buenos Aires, y sí, perjudicaron claramente, digamos, si quieren ustedes, en términos relativos, al interior. Entonces, cuando vos le tenés que corregir la tarifa al tipo del interior, hoy te dice, a mí nunca me tocó el subsidio, a mí nunca me llegó. Entonces, arreglate vos arreglate con el subsidio que vivís en la región metropolitana. ¿No es cierto? Entonces, yo comparto esta cuestión de que si somos federales, tenemos que ser federales en todo. ¿El micrófono le das así habla la profesora? Creo que este tema tarifario en el Congreso se manejó erróneamente, porque se manejó desde un punto de vista político populista, porque los propios representantes de las provincias, que es el Congreso, que es los senadores, votaron en contra de su propio pueblo, porque al retrotraer dejan que se mantenga esa injusticia de unitarios contra federales al respecto de las tarifas. Entonces, la verdad que me parece tonto encapricharnos, porque si hay una persona que es caprichosa y no restablece, ¿no?, el plan económico o no se da cuenta, me parece también caprichoso desde nuestro punto de vista no dar alternativas para que no se sigan manteniendo estas inequidades, ¿no? Porque si vamos al sur del país o al norte, las vemos tanto en tarifas como en servicios, como en el resto del costo de vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Esa es, la que vos señalás, es, digamos, la que vendría a ser la consecuencia. Si se reimplantan los subsidios, nuevamente vienen al área metropolitana, el interior la ve por TV. Claro. Pero yo creo que el tema de la ley es un tema que debemos no perder de vista, que ha sido una oportunidad, si querés, para decirlo de una manera, una oportunidad que encontró la oposición para aunarse, para juntarse y para propiciarle al oficialismo una derrota parlamentaria monumental. ¿Alguno de los chicos quiere hacer una pregunta? Allá, sí. En el medio allá, que levante la mano. Mientras no sea un puesto en la administración pública... No. Acá tiene uno, está bien. Bueno. Primero el compañero, después allá. No, por favor, eso no, Bueno, puesto no. Bueno, está bien. No.
No, quisiera recordar una cosa. Habías dicho que ningún político se quiere manchar las manos haciendo un ajuste grande, y lo último que hizo el ajuste grande no fue un político. Fue José Ignacio de Mendiguren, que estuvo 3 días de ministro de Economía, y Marcelo Notoyas, la periodista, dijo, cuando le preguntamos sobre el plan, no tenía ninguno. O sea, subió para devaluar. Fue el que le hizo la devaluación. El plan era ese. Pertenecía a la Unión Industrial Argentina en Exacto. ese momento. Sin duda. Hay que estar de acuerdo con eso. Y alguien que sacó alguna vez a un municipio no de acá, de una crisis, fue Silvio Gesell, la localidad de Bull en Austria, ¿no? O sea, fue la única cosa. Pero el tema es que eso es lo que frenan los bancos. Y hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es un banco, o sea, aunque no parezca. Es un organismo multilateral de crédito. Claro, exacto, es un banco y bueno, presta dinero con interés. Del cual la Argentina es socia, miembro. Exacto. ¿Ok? Y nunca dejó de serlo. Y nunca dejó de serlo. Y el otro tema es, claro, y también tenemos el problema de la suba de tasas de Norteamérica, que influye poco, pero a lo mejor influyen. Y hay que recordar que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es una reserva, no es federal y posiblemente no sea de los Estados Unidos. Es un organismo privado. Figura la lista guía telefónica cuando existía la guía telefónica. Bueno, figuraba como un organismo privado. Es una sociedad anónima y no se sabe quiénes son los accionistas. Y los primeros bancos centrales de Estados Unidos se sabía de quién era la sociedad accionista. Era en parte la familia Rothschild, que eso lo terminó el presidente Jackson, que murió feliz diciendo: yo maté al banco. Y en 1913 se volvió, con alguna excusa y mucha publicidad, a crear un banco privado. Así que bueno, quería aclarar eso nada más y bueno, muchas gracias. Está bien, lo que vos señalás del caso, digamos, de la salida del presidente de la Rúa y luego toda esa crisis, la definitiva, digamos, confirmación de Duhalde para completar el mandato, el eje de la política económica fue la mega devaluación. Fue una mega devaluación, sí. No obstante, esa mega devaluación brutal en ese entonces corrigió rápidamente los desequilibrios macroeconómicos y permitió, si se quiere, que a partir de 2003, con la dupla Duhalde-Lavagna, que después continuó con Kirchner-Lavagna, la economía generase o recrease los superávits gemelos. O sea, teníamos superávit fiscal y superávit comercial. Diríamos que estábamos en el mejor de los mundos, en contraposición con lo que tenemos hoy, que es déficit fiscal, déficit comercial. Esto para los que han ya cursado macroeconomía, ¿sí? Pero es cierto eso que decís. ¿Alguna pregunta más allá? Bueno, chico, ahí por está. acá. Buenas noches. Mi nombre es Martín y yo soy de Bahía Blanca, donde viví hasta el año pasado. Recién ahora me cambié de universidad y caí en esta. Que bueno, me parece... No caíste, buena. viniste a esta. Caí, sí. Viniste. Sí, la elegí especialmente. Y bueno, nada, básicamente comentarles que lo que estabas diciendo sobre las diferencias tarifarias es algo muy real. Nosotros en Bahía Blanca pagamos siempre valores reales. Si vos consumías mucho, pagás mucho en diferencia, y si no, pagás valores que se pagaban. Eran, no como vos decías, 45 pesos como acá. A modo de ejemplo, les digo, el colectivo hoy en Bahía Blanca está a 17.25 y 17.25 vayas a donde vayas. No es como acá que es 9.25 y si vas a un lugar más cerca ahí son 7. No, es 17.25, haces una parada, son 17.25. Y bueno, nosotros en distintas materias de secundario, que era un secundario dependiente de la universidad, por lo tanto el nivel era muy bueno, nos intentaron hacer ver los no aumentos que hubieron en los gobiernos anteriores como una falta de control y falta de inversión por parte de las empresas que proveían de estos servicios, y al no haber control de los organismos o del Estado, lo mismo hacía que el servicio sea defectuoso,
pero no había necesidad de un aumento. Y bueno, ahora en Bahía Blanca, como todos sabrán, se inauguró el parque eólico, entre otras cosas, pero yo a nivel personal veo que, por ejemplo, en cuanto a electricidad, nosotros hace 2, 3 años, el verano, 3, 4 veces a la semana se te iba a cortar la luz, sí o sí, por lo normal, aumento en consumo de energía, aires acondicionados, etcétera. Y recién el primer verano, después del cambio de gobierno, empecé a notar que los cortes de luz empezaron a decrecer de manera muy rápida. Entonces, los valores que nosotros estábamos pagando eran reales y el aumento que se nos hizo proporcionalmente fue muy alto, pero por otro lado nos vimos beneficiados. Aún más allá de la injusticia que ha sido injusticia para nosotros, el aumento tarifario, porque siempre pagamos un valor real en cuanto a consumo y en cuanto a servicio. Y bueno, han llegado facturas de gas de 10.000 el primer invierno del tarifazo, por ejemplo, 10.000 pesos, y bueno, como vos explicaste, por procedimientos legales, estaban los protestos y otras cosas que hicieron que finalmente no se paguen. Sí, bueno, es muy pertinente lo que mencionaste. Conozco la situación de Bahía Blanca, te diría bastante bien. Tengo unos cuantos amigos allí en la Universidad Nacional Sur. Sí, yo cursaba en esa. Me imaginé que hacías referencia a esa gloriosa universidad. Sí. Y he ido año de por medio a las JAEC, las Jornadas Argentinas de Estudiantes de Economía, que se llevan a cabo en el campo de esa universidad. Y que, bueno, todos estos debates se han dado, hemos estado en seminarios sobre energía allí, claro. Y esto que vos mencionaste es exactamente así, o sea, para los que no son del interior, esa es la realidad del interior, esa es la que se comentaba antes, así que la suscribo, sí, absolutamente. La última y terminamos, acá con los profesores que hicimos una preguntita, habían dos. La primera, ¿qué hubiera pasado con la política económica si hubiera ganado Scioli en el 2015, si hubiéramos terminado como el fantasma Venezuela? Y también, ¿por qué en Argentina es tan diferente a países limítrofes, como por ejemplo Chile, Uruguay, Perú, que tiene una economía mucho más moderada y mucho más estable que nosotros? Bueno, son dos preguntas difíciles, no larga, dificilísima. No, ¿qué hubiera pasado si ganaba Scioli? En realidad, bueno, es hasta contrafáctico, digo, responderlo, pero sí puedo decir que tanto los dos principales asesores económicos de Scioli, Mario Blecher y Miguel Bain, ambos coincidían en que iba a haber que hacer ajustes de tarifas, en que la Argentina necesitaba del orden de 30.000 millones de dólares al año para que su economía funcionase, y que había que corregir una cantidad de desequilibrios macroeconómicos digamos, del gobierno que en aquel entonces regía los destinos del país. ¿Cómo lo iban a hacer? Yo no lo sé. Algunas suposiciones, hipótesis decían que, bueno, que iban a hacer algo muy parecido a lo que la ortodoxia económica señalaba. Eso marcaba un quiebre igual. Claro, marcaba un quiebre, sin duda. Iban seguramente a producir cambios de autoridades en el área económica, los que estaban se iban a ir, iban a venir otros, y se iba a hacer algo distinto. Y con relación a los países limítrofes, bueno, es que aquí ha prevalecido, si se quiere, en algún punto, la Argentina tiene, no sé si para bien o para mal, pero tiene siempre como un resto para hacer cosas que si que si las hicieran otros países, podríamos decir exageradamente, desaparecen. Pero nosotros podemos hacernos o darnos el lujo de cometer errores a veces increíbles, o como lo llaman los analistas políticos, no forzados, etcétera, uno tras otro. Y acá estamos, ¿viste? Seguimos acá, venimos, tomamos clase, la luz se enciende, el aula se abre y la vida sigue. Ahora, Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas, lo importa. Otro tanto hace Chile.
no son productores, no son países con recursos hidrocarburíferos, entonces los tienen que administrar con extrema cautela, con extrema precaución, ser muy cuidadosos. Pero no gastan. Tienen políticas anticíclicas y tienen un uso, una intensidad en el uso de los energéticos más bajo, ¿no es cierto? Entonces se cuidan más, porque además en todos esos países la factura de luz, la factura de gas son carísimas, no caras, carísimas. Entonces tienen mucho cuidado, como en Europa, como en otros países del mundo. Entonces tienen mucho cuidado. Hay conciencia energética, hay uso eficiente de la energía, hay racionalidad en el uso de la energía, o sea, hay todo lo que acá no hay. Muy bien. Agradecer a Jacqueline Rokovich, que es docente nuestra de la facultad, que también coordinó, y un aplauso para Andrés Di Pelino por esta charla.